biología digestiva. ¿Qué tenemos que acordarnos? Esto es básicamente información general que la van a tocar en todos los segmentos, ¿no? La historia clínica es el documento médico-legal que nos permite llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? Y también es el único documento que nos va a permitir protegernos contra la posibilidad de denuncias con respecto a mala actividad o mala práctica. Es por eso que este instrumento tiene que ser desarrollado de manera ordenada, de manera legible, ¿no? Y con información o con terminología que sea entendida por cualquier persona que pueda leer la historia clínica. Acuérdense que la historia clínica no solamente va a ser leída por un colega, por un médico, va a ser leída en muchas oportunidades, si hay alguna denuncia, por un abogado. Y si no desarrollamos o no damos la información correcta y no registramos todo lo que realizamos, va a ocasionar en algún momento algún problema médico legal. ¿Qué partes tiene una historia clínica? Una historia clínica tiene la parte de anamnesis, o los datos de básicamente de la parte inicial de la historia, la anamnesis, y el segundo grupo grande es la parte de examen físico, que es lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. ¿Cómo podemos definir la semiología, muchachos? La semiología es el estudio dedicado a la identificación de signos y síntomas que nos van a permitir llegar a un diagnóstico clínico, a un diagnóstico etiológico y también a un diagnóstico sindrómico de manera inicial. ¿Qué tenemos que acordarnos también de esto? Básicamente, ¿a qué llamamos síntomas y a qué llamamos signos? Los síntomas son la sensación subjetiva o es la sensación subjetiva referida por el paciente. Es todo lo que nos cuenta o nos dice el paciente. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿no? Sensación nauseosa, ¿no? Síntoma es todo lo que el paciente nos refiere y que nosotros no podemos valorar. Es todo lo que nos va a contar el paciente. Y signo es básicamente todo lo objetivable, contrastado o encontrado o valorado por el médico o la persona que evalúa al paciente. Estos signos pueden ser físicos o químicos. ¿Qué significa? Un signo, por ejemplo, es encontrar presión arterial alta, encontrar signo de rebote positivo, encontrar un Murphy positivo que nos habla de colecistitis aguda, un McBurney positivo que nos habla básicamente de una apendicitis aguda, signos de reacción peritoneal, ¿no? Ruidos hidroaéreos aumentados, ruidos hidroaéreos disminuidos, presión arterial elevada, y también podríamos considerar como signo algunos exámenes de laboratorio, ¿no? El hemograma, el recuento leucocitario, el perfil hepático, las transaminasas, por ejemplo. Esta diferenciación es importante. Síntoma es todo lo que refiere el paciente. Signo es todo lo que nosotros valoramos o encontramos al momento de realizar el examen físico del paciente. Y síndrome, ¿a qué llamamos? A todo conjunto de signos y síntomas que existen en un momento dado y que definen un estado morboso o un estado patológico. Y que estos pueden estar entrelazados genética, etiológica o patológicamente, ¿no? Síndrome ictérico, por ejemplo, síndrome colestásico, ¿no? Un síndrome colestásico o un síndrome, básicamente, un síndrome emético también, ¿no? Pues básicamente, toda una serie de manifestaciones que vamos a encontrar en un paciente que nos van a dar un diagnóstico, ¿no? El síndrome colestásico, por ejemplo, ¿qué es? Es un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Viene con ictericia, viene con náuseas, viene con vómitos, ¿no? Y en la ecografía que vamos a encontrar, un colédoco dilatado, podemos encontrar una coledocolitiasis, ¿no? A eso se llama un diagnóstico sindrómico.
conjunto de signos y síntomas que nos pueden orientar a un estado morboso o a un diagnóstico determinado. ¿Cuáles son los objetivos principales o generales de la semiología? Básicamente, la semiología está dirigida a interpretar, o la debemos interpretar, como la lógica de la medicina. Acuérdense, muchachos, que con la semiología nosotros vamos a determinar o definir qué patología o qué diagnóstico tiene el paciente. Si ustedes hacen una buena semiología, tienen en las manos un 80%, si no es más, el diagnóstico del paciente. Los otros exámenes que utilizamos, como el examen físico, que es básicamente parte de la semiología, pero el examen físico, los análisis de laboratorio, los análisis auxiliares que le pidamos al paciente, nosotros vamos a corroborar nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve también la semiología? Comprender las bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. Conocer también las estrategias utilizadas para el diagnóstico clínico. A esto va relacionado la parte del examen físico, la parte de qué análisis de laboratorio le vamos a solicitar al paciente, ¿no? Y qué es lo normal y qué es lo patológico. También acuérdense ustedes, si ustedes solicitan una ecografía, por lo menos tienen que tener la noción de, por ejemplo, si yo estoy pensando en una colecistitis aguda, saber cuáles son los hallazgos ecográficos más probables para definir que eso es una colecistitis, ¿no? Si estoy pensando en una coledocolitiasis, por lo menos tendré que saber cuánto es el diámetro normal del colédoco en una persona X, ¿no? Que no tiene vesícula o ha sido sometido a una cirugía previa de vesícula. Esos datos generales es importante saberlos y acordarse. Si yo le pido un hemograma al paciente, yo tengo que saber cuáles son los valores de referencia normal, ¿no? Si estoy pensando en anemia, por lo menos saber cuáles son los valores de hemoglobina en una persona de referencia sexo masculino o femenino de valores normales, ¿no? Es diferente una persona que vive en altura a una persona que vive a nivel del mar. O sea, todos esos datos de referencia son importantes de acordarse y reconocer independientemente de la interpretación de los mismos, ¿sí? Nosotros tenemos que, por lo menos en la parte de semiología, saber qué le voy a solicitar al paciente. La parte inicial a donde vamos a desarrollar nosotros es básicamente llegar al diagnóstico y cuál va a ser mi plan de trabajo. Eso es lo que vamos a desarrollar en la parte de semiología. Lo posterior, una vez que yo tenga el diagnóstico del paciente, o sea, el plan de trabajo con respecto al manejo del paciente, o sea, la terapia, eso lo desarrollan ustedes en el semestre siguiente en clínica médica, ¿no? ¿Qué medicación le voy a dar? ¿Cuál va a ser el tratamiento del paciente? ¿Para qué más nos sirve la semiología? Interpretar los síntomas, identificar los signos, desarrollar una historia clínica completa. Esta es nuestra misión o nuestra aspiración, que ustedes puedan desarrollar una historia clínica adecuada. Esa es la idea de las prácticas, ¿no? Y conocer los síndromes más frecuentes del segmento que les corresponda rotar. No queremos que salgan especialistas, simplemente queremos que ustedes conozcan la patología más frecuente que se les pueda presentar en una emergencia, ¿no? Esa es la intención de estos temas que vamos a desarrollar en el transcurso del semestre. También es importante realizar un examen físico completo. Esta parte es la limitante actualmente porque no tenemos acceso a los pacientes, ¿sí? Aplicar técnicas semiológicas en los diferentes segmentos, describir exámenes complementarios, que es lo que les decía, y aplicar el razonamiento clínico para la formulación de una hipótesis diagnóstica. ¿Qué significa? Yo cuando hago el interrogatorio en el paciente, signos y síntomas principales, dolor abdominal, sensación nauseosa, dolor cólico en hipocondrio derecho asociado a consumo de grasas, ¿no? Ictericia, coluria. En el examen físico que le encuentro, Murphy positivo, ¿no? Escleras ictéricas, hígado dentro de los valores o del tamaño normal. ¿Cuál es mi presunción diagnóstica? Una ictericia obstructiva relacionada probablemente con una coledocolitiasis o una colecistitis aguda si tiene Murphy positivo. A eso va mi razonamiento clínico. De acuerdo a los datos
del interrogatorio que me dé el paciente, yo tengo que estar dirigiendo mis posibilidades diagnósticas y también esto me va a permitir orientar o dirigir mi interrogatorio, ¿no? Si yo no sospecho que es una coledocolitiasis, no le voy a preguntar pues si al paciente, ¿no? O no me voy a acordar si yo no sé qué síntomas tiene una coledocolitiasis, de preguntarle si el dolor se relaciona con consumo de grasas o no, ¿no? Por eso es importante acordarse de la parte de fisiopatogenia. Por eso los dos temas, la parte de semiología y fisiopatogenia, van prácticamente de la mano, ¿no? Si yo no conozco la patología, poco o nada voy a poder sacar del interrogatorio a mi paciente. ¿Qué tiene que tener una historia clínica, muchachos? La historia clínica es una narración escrita, ¿no? Que debe tener algunas características. Debe ser una descripción clara, precisa, lo más detallada posible, ordenada y, de todas maneras, al momento de organizar mi relato, debe ser un relato cronológico, desde cuando empezó los síntomas hasta el momento de que acude a la emergencia. Estos datos son muy importantes. El relato es una redacción que debe ser entendida por cualquier persona que la lea, ¿sí? Acuérdense que en la historia clínica, en el relato de la enfermedad, se pone la información que les da el paciente y procurando utilizar la terminología que usa el paciente. ¿Qué tiene la parte de la historia clínica? Como les decía, los datos de filiación, ¿no? La parte inicial es la anamnesis, ¿no? Y la segunda parte grande, el examen físico. El anamnesis, ¿qué incluye? Datos generales, motivo de consulta, enfermedad actual, hábitos alimentarios, antecedentes personales, ¿no? Los antecedentes personales fisiológicos, patológicos, antecedentes ginecológicos y antecedentes familiares. ¿Qué son los datos generales? Son los datos de filiación del paciente. En muchos centros se han ido elaborando algunas historias digitales y en algunos sitios figura toda esta información registrada en el sistema, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a tratar de dar la información o sacar la información en forma ordenada, ¿no? Siempre el nombre del paciente, la edad, sexo, estado civil, procedencia es importante porque hay muchas patologías relacionadas con algunas zonas endémicas, hay enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? En que trabaja el paciente, dirección, teléfono. Esto, el teléfono de referencia siempre es importante, mucho más si son pacientes cirróticos que a veces hacen alteración del sensorio. La religión, mucho también tiene que ver con pacientes o algunas religiones que no acceden a las transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿no? Raza del paciente, grado de instrucción e idioma. Esto relacionado básicamente a cómo dirigir mi interrogatorio, ¿no? Muchas veces hay personas muy instruidas que nos van a dar la información mucho más fácil, ¿no? Pero hay otras personas que hay que dirigir el cuestionario, ¿no? Hay que hacer preguntas más sencillas y más dirigidas, ¿no? Por eso es importante tener qué grado de instrucción tiene nuestro paciente, para ver si nos está entendiendo o no lo que le estamos preguntando. El motivo de consulta básicamente está relacionado a los síntomas que lo traen al paciente a la emergencia o a la consulta, ¿no? En nuestro segmento, patología relacionada al tubo digestivo, ¿no? Y también acordarse que pueden haber manifestaciones sistémicas, ¿no? De patología relacionada al tubo digestivo. Estos datos son importantes considerarlos en el motivo de consulta. Generalmente son puntuales, son dirigidos, ¿no? Por ejemplo, náuseas, vómitos, ictericia, hematemesis, melena, ¿no? Dolor, diarrea, ¿no? Diarrea con moco y sangre, algunas características. Y posteriormente a eso vamos a poner el tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso de la enfermedad, para posteriormente pasar al relato de la enfermedad. El relato de la enfermedad debe tener algunas características importantes, ¿no? Como les decía, es un relato cronológico que debe incluir algunos datos importantes.
dónde se presenta la molestia, ¿no? Si se irradia o no, si hay síntomas que aumenten la sintomatología del paciente, si hay atenuantes, si hay síntomas que lo acompañan, ¿no? La cantidad o intensidad, si es dolor, por ejemplo, qué intensidad tiene, la calidad y la cronología. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Hace cuántos días? ¿Cómo ha ido en el transcurso de los días la sintomatología? ¿No? Si se presenta en forma continua o hay oscilaciones o variaciones en el transcurso del día, ¿no? Si hay variaciones del dolor con las evacuaciones, por ejemplo, o es un dolor permanente, o aumenta el dolor con ingesta de alimentos, o sea, son datos que vamos a ir aprendiendo a interrogar al paciente a medida que vayamos haciendo el ejercicio de la elaboración de historias clínicas. Pero siempre procurar que un relato sea lo más completo posible. Siempre procurar de hacerlo en forma ordenada desde el momento que empezaron los síntomas y cómo han ido agregándose los síntomas en el transcurso de las horas o de los días, ¿no? Básicamente para tratar de ser lo más descriptivo posible. Si un paciente nos ha hecho melena, consignar si consume algún medicamento, si ha tenido relación con estrés o no, si ha tenido relación con consumo de alimentos o no, número de evacuaciones en el día, la característica de la evacuación, si es sólida, si es líquida, cuántas veces al día ha ido el paciente, qué volumen de deposición ha hecho el paciente en cada evacuación, si ha aumentado el volumen de la evacuación en el transcurso de las horas, o al comienzo era sólida y ahora es líquida. Eso nos puede hablar básicamente de volúmenes aproximados de pérdida, ¿no? Y también cuantificar las pérdidas, ¿no? Si el paciente está con melena, más o menos valorar y definir cuánto de deposición hace cada vez que va al baño, ¿no? Si no puede cuantificar en centímetros cúbicos, se pueden utilizar recipientes de referencia, ¿no? Puede ser cuchara, puede ser vasos, puede ser tazas, puede ser un vasín, como referencia al paciente para que nos dé un volumen aproximado y nosotros podamos calcular cuánto de pérdida ha tenido ese paciente y desde cuándo está perdiendo la sangre, ¿no? Es diferente también un paciente de 70 años que nos haga hematoquesia, que es una deposición rojo-vinosa, a un paciente de 32 años que nos haya hecho una evacuación negra, ¿no? Una sola vez. Que no haya alteraciones de su estado de conciencia ni alteraciones de la presión en el transcurso de la evaluación clínica. ¿Qué síntomas frecuentes vamos a tener en la parte del tubo digestivo? Básicamente, los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en gastroenterología están relacionados a molestias para poder deglutir, a eso se llama disfagia, regurgitaciones, es decir, retorno del alimento del estómago hacia la boca, pirosis, es una sensación de quemazón retroesternal, ¿no? Producto del retorno de ácido del estómago hacia el esófago, vómitos, dolor abdominal, hemorragia digestiva, ictericia, que es el color amarillo de la piel, constipación o estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, meteorismo o acumulación de gases, tumoraciones abdominales, pérdida de peso o anemia, ¿no? La anemia crónica es un hallazgo muy común en pacientes con patología oncológica del tubo digestivo, ¿no? Cáncer gástrico, cáncer de colon, a veces pueden manifestarse con anemia solamente. Algunas definiciones en líneas generales: disfagia, como les decía, es la dificultad para pasar los alimentos, que básicamente el paciente puede sentir sensación de atragantamiento a nivel faríngeo o a nivel esofágico, pirosis, que es la sensación de quemazón detrás del pecho, ¿no? Desde la boca del estómago, desde el epigastrio hacia el cuello. Esto está relacionado a reflujo gastroesofágico generalmente. Podemos tener regurgitaciones, que es el retorno de alimento del estómago hacia la boca sin esfuerzo, sin náuseas, ¿no? El vómito es la expulsión forzada de contenido gástrico por la boca, precedido siempre de náuseas y esfuerzo para vomitar. Y la ictericia, cambio de coloración de la piel, ¿no? Generalmente la ictericia es aumento de las bilirrubinas que van a causar pigmentación de la piel y mucosas por elevación de bilirrubinas en sangre. Esto puede estar asociado a coluria e hipocolia y básicamente se va a manifestar como ictericia. También podemos tener esto, ¿no? Hematemesis, que es el vómito de sangre, miren ustedes, sangre roja viva, ¿no? O media granate. Puede hacer melena el paciente, que es la deposición negra, como brea.
enterorragia, que es esto, ¿no? Una deposición rojo venosa, o puede ser rectorragia, ¿no? Sangre rojo rutilante que sale a través del esfínter anal. Es decir, hay varias manifestaciones o motivos de consulta que nos puede presentar nuestro paciente. Además, podemos tener estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Con respecto al dolor abdominal, siempre hay que tener la necesidad de utilizar algunas características para ver cómo es la manifestación de dolor en nuestro paciente. Cómo apareció el dolor, dónde se localiza, qué intensidad tiene, siempre como referencia es el 10, ¿no? Del 1 al 10, cuál es la intensidad de dolor del paciente. Eso más o menos es muy subjetivo, pero nos puede dar alguna orientación. ¿Qué características tiene? Si se irradia o no el dolor. Alivia con cambios de posición, o con las evacuaciones, o con el vómito, o con algún medicamento, ¿no? Cómo se presenta en el transcurso de las horas, cómo evoluciona en el transcurso de las horas, ¿no? Si hay síntomas concomitantes, y si mejora o no con el consumo de analgésicos. Estos datos de referencia nos van a diferenciar un dolor abdominal, por ejemplo, de una gastritis, o de una pancreatitis, o básicamente, pues, de un problema de una colecistitis aguda, ¿no? El dolor visceral relacionado a un abdomen agudo quirúrgico es diferente al de un abdomen agudo médico. Esa es la primera diferenciación que tenemos que hacer cuando tenemos a un paciente que acude a la emergencia, ¿no? Esto es un abdomen agudo médico o quirúrgico, porque de eso va a depender la conducta que vamos a tener con este paciente. También puede haber repercusiones sistémicas, ¿no? Astenia, adinamia, anorexia y adelgazamiento, que no necesariamente están relacionados a patología digestiva, ¿no? Básicamente, ¿qué es la astenia? Falta de voluntad para realizar actividades cotidianas, adinamia, falta de fuerza, anorexia, pérdida de apetito, adelgazamiento a la disminución de la masa corporal, ¿no? Puede ser cuantificada en peso, en kilos aproximados, y siempre considerar y consignar en cuánto tiempo aproximado ha podido perder una cantidad X de peso, ¿no? Siempre en el relato de la enfermedad, como les decía, antes del relato debe estar consignado tiempo de enfermedad, cómo empezó la enfermedad y cuál es la progresión o el curso de la enfermedad, ¿sí? Siempre buscar signos de alarma cuando tenemos a un paciente que lo estamos examinando en la emergencia. ¿Qué signos de alarma consideramos? Hipotensión, ortostatismo, ¿no? Alteración del estado de conciencia, ¿no? Son datos en los cuales podemos nosotros definir que el paciente tiene algún riesgo de vida, ¿no? Esos son los signos de alarma que tenemos que tener, principalmente en hemorragia, ¿no? Signos de alarma, por ejemplo, en un paciente con patología oncológica que estamos sospechando en cáncer, es la anemia crónica, ¿no? Que básicamente, o alteraciones del hábito evacuatorio, ¿no? Heces acintadas, entrecortadas, rectorragia intermitente, signos de alarma que nos van a orientar a la posibilidad de un cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Los hábitos nocivos y personales del paciente también son importantes consignar: número de comidas diarias, tipo de alimentos, ingesta habitual de bebidas calientes o no. Acuérdense que el consumo de bebidas muy calientes está relacionado a patología de esófago, puede estar relacionado a cáncer de esófago. Consumo de antiinflamatorios, anticoagulantes y alcohol, relacionado principalmente a posibilidades de hemorragia, ¿no? Y también sus antecedentes ginecológicos, familiares y ambientales, que hay que tener siempre presente. Como ven ustedes, es una información importante que tenemos que consignar o recoger del paciente para poder ayudarnos a llegar a un diagnóstico del paciente. Acuérdense que los exámenes auxiliares del paciente son para ayudarnos a llegar al diagnóstico o para confirmar nuestra sospecha clínica. No nos hacen el diagnóstico, muchachos. Yo tengo que pensar que el paciente tiene una coledocolitiasis clínicamente, y lo que voy a hacer con mis análisis es corroborar mi diagnóstico o descartarlo, ¿no? Por eso es importante tratar de hacer un interrogatorio bien minucioso para poder tener un acceso adecuado a la historia clínica o para el diagnóstico adecuado de mi paciente. Ese es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro.
Doctor, disculpe, ¿puede volver a explicar lo que era meteo? No he escuchado. Ya, es que estaba viendo y decía meteorismo. ¿Le puede explicar, por favor? El meteorismo es acumulación de gases dentro del tubo digestivo, ¿no? Es pacientes que tienen una sensación de balonamiento, de acumulación de gases, ¿no? A eso se llama meteorismo. Gracias. Doctor, Sí, ¿el motivo de consulta va con las propias palabras del paciente o yo puedo estar modificando los términos? no. En el relato va lo que te dice el paciente. En el motivo de consulta tú puedes consignar hematemesis, melena, ¿no? O si hay algún dato que no es muy claro y te ha descrito el paciente, siempre trata de ponerlo entre comillas, ¿no? Paciente refiere que cada vez que ingiere alimentos tiene deposición oscura, ¿no? Tipo melena. Eso lo puedes poner entre comillas, ¿no? Deposición oscura tipo melena, ¿no? Pero generalmente o de color como brea, ¿no? Le pones qué es lo que te ha descrito el paciente, ¿no? Lo pones entre comillas. Pero en el motivo de consulta sí se puede consignar, ¿no? El paciente viene por ictericia, dolor, náuseas, vómitos, ¿no? Sí se debe consignar eso. Y el tiempo de enfermedad siempre consignarlo con respecto al motivo por el cual ha venido el paciente. ¿Eh? Si el paciente ha tenido hace 3 meses un evento similar, eso se pone como antecedente. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente hecho melena hace un mes, ya tiene diagnóstico de una úlcera duodenal por endoscopía. Pero este paciente vuelve a ingresar, ¿no? Hoy día, porque ha tomado antiinflamatorios y ha hecho melena hace 12 horas. El tiempo de enfermedad no son 3 meses, sino son 12 horas, ¿no? Tiempo de enfermedad, 12 horas. Forma de inicio brusco, curso progresivo porque sigue haciendo las deposiciones negras, ¿no? Y en el antecedente de patología tú le pones paciente con antecedentes de enfermedad úlcera péptica o úlcera duodenal encontrada por endoscopía hace 3 meses, por ejemplo, ¿no? Ese dato va como, como antecedente, no va como enfermedad actual, ¿sí? Eso lo vamos a ir aprendiendo al momento del desarrollo de las historias, muchachos. Lo que sí es importante es que revisen cómo desarrollar una historia clínica. Eso es muy importante, ¿sí? Doctor, ¿y en qué casos se presenta el curso estacionario? Estacionario cuando no hay variación en el tiempo, ¿no? El paciente está inapetente, con náuseas y vómitos, básicamente hace más o menos 2, 3 semanas, ¿no? No ha empeorado su sintomatología. Ese es estacionario. Ese paciente tiene la sintomatología similar hace más o menos una semana o 10 días, ¿no? A eso se refiere estacionario.